Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a todos los libros Un Libro en este formato nuevo de este curso especialísimo 2020-2021, un espacio dirigido y realizado por Alberto Sansegundo, que ya se encuentra por aquí con nosotros, tanto en imagen como en voz. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, ¿qué tal la semana y qué tal va todo? El curso iniciado, ya llevamos una semanita larga de curso universitario iniciado en los institutos, algo más de tiempo, y traigo a colación la idea del curso iniciado porque si recuerdan nuestros oyentes, tú sin duda lo recuerdas, la semana pasada ya introducíamos esto que me gusta a mí tanto de las series, una pequeña serie de libros relacionados directa o indirectamente con el mundo de la educación, con el mundo de la enseñanza. Una serie que va a tener 4 entregas, interrumpida la semana que viene, son 2 primeras ahora, y luego tenemos una, como decíamos el otro día, intentando generar en nuestra audiencia un poco de expectativa, de tal manera que quieran seguir con nosotros. La semana que viene hacemos una pausa en la serie, con una efeméride que todavía no quiero comentar, y luego reanudaremos con 2 programas finales la serie educativa o de enseñanza de todos los libros Un Libro, coincidente con estas primeras semanas del curso. Una serie, desde luego, oportunísima, Alberto, que a mí cuando preparábamos, bueno, yo hay que decir que yo este guión lo tengo 5 minutos antes, no lo tengo antes, pero cuando leía el nombre del autor de la semana pasada, Gregorio Luri, ¿no? Sí. Pensaba que era italiano y no es italiano, pero yo creo que el autor de hoy sí que es italiano. Sí. Lucio Ordine es sin duda italiano, es un filósofo, es un profesor también, un gran experto en el Renacimiento, en particular en Giordano Bruno, colabora con mucha frecuencia en los medios periodísticos. Nuestros oyentes, si las 2 propuestas, porque van a ser 2 de libros que hoy voy a plantear, les interesan, van a encontrar muchísima presencia de Lucio Ordine en Internet. Hay muchas conferencias suyas, muchos debates grabados, todos muy interesantes, ¿no? Una persona, por lo tanto... Un señor ya de cierta edad. Sí, yo creo que es del 50 y tantos, debe tener 60 y pocos años, ¿no? Y como te digo, más allá de su dimensión estrictamente académica, que es muy notable, tiene una vertiente de comunicación, de comunicador de cara al público, muy interesante. Bueno, yo he visto charlas de él en internet de hora y media que consigue tenerte durante hora y media encandilado, un sabio. Esta palabra que tampoco usamos, o si la usamos de una manera no muy acertada, ¿no? Es absolutamente aplicable al caso de Ordine. Es, en este momento, da clase entre otras muchas cosas, porque como digo, es filósofo, da clase de literatura italiana en bueno, un centro de la Universidad de Harvard sobre estudios del Renacimiento italiano, pero ha sido profesor colaborador en 50.000 sitios, en Alemania, en Italia, en Yale, en Nueva York, en universidades de todos estos sitios, en Francia en 50.000 sitios, en diferentes secciones de la Sorbona, en Alemania con frecuencia. Es doctor honoris causa por diferentes también universidades norteamericanas, o sea, norteamericanas del mundo entero. Tiene muchísimos reconocimientos como pensador, como divulgador. Tiene, por ejemplo, la muy prestigiosa Legión de Honor francesa, tiene la Orden al Mérito de la República Italiana. Como digo, un personaje de alto peso intelectual, con una importante trayectoria académica y con una muy notable y además muy sugestiva para el que no es experto, como es mi caso, carrera, digamos, de divulgación, de comunicador en los medios. De manera que, como personaje, un intelectual, un personaje extraordinariamente interesante, lo sería al margen de aquello que contara. Pero es que aquello que cuenta en sus publicaciones es también muy interesante, como comentaremos dentro de un segundo. Bueno, y además 2 de 2, la semana pasada un filósofo, Gregorio Luri, Lucio Ordine, también filósofo, para que luego digan que la filosofía no es necesario, que se quieran cargar, eliminar la filosofía, ¿no? Que necesaria es la filosofía. Claro, y fíjate que viene al pelo esta mención a lo necesario en tu intervención, ¿no? Porque voy a presentar ahora 2 libros, ya presentar es demasiado verbo, porque son libros bien conocidos, muy divulgados, muy reeditados y por lo tanto muy probablemente muchos de nuestros oyentes ya los conocerán, ¿no? Pero viene al pelo porque el primero de los 2 libros, que es ya, diríamos, un pequeño clásico,
es la utilidad de lo inútil. Qué título tan bonito, además. Claro, ¿qué es lo útil y qué es lo inútil? ¿Qué es lo necesario y qué no lo es? ¿Sirve para algo la filosofía? Algunas de estas cosas las planteábamos el otro día. ¿Sirve para algo el latín y el griego? ¿Qué significa servir para algo? ¿Qué significa lo útil? ¿No? Este libro, la utilidad de lo inútil, se publicó originariamente en Italia en el año 2013, también en España en ese año, lo ha publicado la Ejemplar, por muchos motivos, editorial Acantilado, en una traducción estupenda de Jordi Bayot, y desde entonces lleva cerca de 30 reediciones, 20 y muchas. Lo que da prueba es un libro de filosofía. Abundo, por lo tanto, la idea que sugieres, ¿no? Un libro de filosofía, no, supuestamente no sirve para nada, supuestamente no le interesa a nadie, supuestamente no lee nadie esto, y ya 20 y tantas ediciones, ¿no? Pero tiene que expresarse, tiene que seguramente expresarse muy bien. La filosofía, sí, a algunas personas la reacción inmediata es salir corriendo, si les hablas de filosofía, ¿no? O sea, tiene que ser muy bien expresado, ¿no? Claro, esta cosa de una jerga tan específica que es casi inaccesible para el común de los mortales, al contrario. Es un divulgador con muchos recursos y también en sus textos, ¿no? No solamente en sus intervenciones públicas, ¿no? Ese es el primer libro. El segundo es posterior, es de 2017, también está en Acantilado y también tiene el mismo traductor, se llama Clásicos para la vida. Quiero, por cierto, que el otro día se me olvidó y quiero incurrir ya en esta costumbre que se acabe convirtiendo en un hábito, mostrar al oyente, al espectador en este caso, los libros. Esta es La utilidad de lo inútil, una edición, como se ve, un texto muy breve, relativamente breve, una edición muy manejable, un formato pequeño, con un cuadro interesante de Velázquez en la portada. Además, nuestro Velázquez, ahí en la portada. Velázquez, porque claro, es un cuadro de Velázquez, un retrato de Demócrito, del que habla en el libro Ordine. Y luego, Clásicos para la vida es el segundo libro, una pequeña biblioteca ideal, también formato pequeño, son libros de apenas 150 páginas, de las cuales, bueno, una prueba más, como decíamos también la semana pasada, una prueba más de la consistencia académica del estudio que presenta, de las cuales una veintena como poco recoge bibliografía en la que fundamenta sus tesis, aunque los libros no son solamente un libro de tesis, son libros de tesis. Se sostiene una postura muy clara, muy combativa, muy militante, pero a la vez es un libro de ilustración. Nos muestra clásicos para la vida, nos va a mostrar textos. Espiga, ahora lo contaré, Espiga en sus muchas lecturas, en su vastísima cultura, Espiga en los textos clásicos, fragmentos que son interesantes para sostener esa tesis que normalmente en las primeras páginas del libro, sobre todo en Clásicos para la vida, estoy siendo un poco desordenado, en Clásicos para la vida hay 40, 50 páginas iniciales de estudio, ya fundamentadas también con textos, pero luego hay 50 textos de escritores clásicos, 50 grandes obras de la literatura clásica, de las que extrae un pequeño texto. Los capítulos son muy breves, dos, tres páginas, nos pone el texto, nos lo pone además en versión original y en versión traducida, y hace una pequeña glosa, muy breve, pero muy elocuente, muy significativa y además también muy sugestiva, provoca el entusiasmo, hace que el lector, un lector como yo, que tiene una cierta tendencia a fustigarse, se fustigue diciendo, pero ¿cómo es posible que a estas alturas de mi vida me falten tantos clásicos por leer? No se me hayan pasado, pero bueno, la vida es así, entonces hay ciertas cosas, tantos clásicos que no he leído. Paréntesis dentro del paréntesis. Cuando yo sostengo año tras año con tu oposición la tesis de que yo no soy un experto, aquí tienes una prueba manifiesta de lo que estoy diciendo. Un experto en literatura ha leído todos los clásicos y yo estoy a años luz de esa posición. Soy, como he dicho otras veces, un lector entusiasta, pero tengo unas lagunas extraordinarias, ¿no? Y dos cosas. Antes de ese inciso, que quería yo también hacer otro inciso. Acaba de mostrar esos libros, sus portadas, sí, me parecen preciosos. Yo creo que es una edición, desde luego, muy cuidada, ¿no? Son agradables.
Sí, Acantilado es una editorial ejemplar, como he dicho, por muchos motivos. El catálogo de publicaciones, siempre de mucho peso. Las personas encargadas, no solamente los libros, hay mucho libro de antología, de pequeño ensayo, son siempre profesores con mucha erudición, con esa doble capacidad de saber mucho y saber contarlo muy bien. Luego el formato es siempre muy cuidado, las traducciones suelen ser impecables y es una editorial como digo, muy recomendable prácticamente cualquier catálogo. Tiene muchos clásicos. Por ejemplo, un gran éxito editorial sorprendente en nuestro país de Acantilado fue la edición completa, íntegra de los ensayos de Montaigne, un volumen pues de 1000 y pico páginas, con aparentemente poca salida editorial, y sin embargo ha sido uno de los grandes logros, uno de los grandes éxitos de la editorial. Una editorial fantástica, que sabes que vas a acertar casi siempre. ¿Cómo lo hacen, Alberto? Porque no parece que estos libros, pues eso, que tienen, que son no ensayos, pero me comentabas que son intelectualmente de mucho nivel intelectual. ¿Cómo lo hacen esto? Porque comentabas incluso que la utilidad del Newton, yo no sé por cuántas ediciones iba ya, o sea, muchas ediciones, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacen? Por de pronto, Acantilado es la obra personal de un editor ejemplar, Jaume Valcorbé, que ya murió hace unos años, creo recordar. Espero que no esté metiendo la pata en esto, porque, como he dicho también otras veces, hay cosas que improvisamos y yo no puedo tener todo en la cabeza, ¿no? Yo es que me gusta improvisar. Yo diría, bueno, ningún problema, haces bien. Es bonito también eso, ¿no? No vamos a tenernos necesariamente siempre al guión, ¿no? Creo que ha muerto Jaume Valcorbé, pero la editorial nace bajo su inspiración y si ha muerto hace 2-3 años. El peso fundamental de un hombre de una amplísima cultura, con muchísimas relaciones, con muchísimo criterio, con muchísimo gusto, y por lo tanto que selecciona el catálogo y además selecciona estos aspectos. Un libro no es solamente el contenido, es también el continente. Una gran cantidad de ideas, la portada, la edición, la encuadernación, el tipo de letra, el traductor al que le encomendamos la versión al castellano, un cuidado en todo ese tipo de cosas que requiere no tener vamos a decirlo así, un empresario economicista. Y interesante este término porque Nuccio Ordine en sus libros habla en contra de la visión economicista de la vida. No es un empresario economicista preocupado, obviamente está preocupado, ha debido estar preocupado por lo comercial, porque si no vende, la editorial se cierra, pero con una visión de la cultura mucho más amplia, mucho más rica que el mero negocio, que el mero comercio. Y eso es una explicación muy clara. Gusto, criterio, valores, cultura amplísima, y luego también, pues bueno, un cierto respaldo por el público. Lógicamente yo creo, esa es mi tesis en todos los ámbitos, vale para la televisión, vale para los medios de comunicación, vale para radio universidad, obviamente. Si se ofrecen, vamos a decir esta palabra que pertenece al otro dominio, pero bueno, la voy a decir, si se ofrecen productos de calidad, la gente entra. Mi tesis siempre ha sido esta frente a la contraria, que es la dominante. No podemos poner un programa de poesía en prime time en televisión porque la gente no la ve. Mi argumento es el contrario. Si pones un programa de poesía en prime time en televisión, la gente lo acaba viendo, porque la gente no es tonta. O por lo menos mucha gente acaba descubriendo la calidad. Y sé ejemplar en la radio, sé ejemplar en la televisión, sé ejemplar en una editorial. Da alimentos con gusto. Y, por otro lado, acostumbras a que la gente depure su gusto y, por lo tanto, estás abriendo, vamos a decirlo así también, un nicho de negocio, estás abriendo un espacio que te puede permitir subsistir perfectamente. Pero bueno, estamos yendo porque a mí lo que me interesa hablar es de orden. Antes de que entremos ya con cada uno de los libros, que si te parece podemos desarrollar ya la conversación así, nos hablas primero de la utilidad de lo inútil, luego de clásicos para la vida. Yo solamente te haría una pregunta previa, muy cultura occidental, quiero decir, estamos circunscribiéndonos, digamos, a lo que es Europa, cultura occidental, estamos parte de Italia también el libro, ¿no? Y clásicos para la vida, seguramente ahí se denota también, ¿no? Si hay ese origen, digamos, de cultura occidental europea. Sí, pero no. Vale para Ordine, vale para la editorial. Acantilado tiene publicaciones vinculadas al mundo oriental. Con referencias de Japón, con referencias de China, etc. Uno.
obviamente el peso fundamental es nuestra cultura occidental, como dices, efectivamente. En el caso de Ordine ocurre lo mismo. En su repaso de clásicos, y siendo como es filósofo, fundamentalmente comparecen los grandes filósofos de, digamos, griegos de la antigüedad, Roma, Grecia, pero también aparece Nietzsche, también aparecen autores relativamente de nuestra modernidad, ¿no? Y también, no solo de la filosofía, sino de la literatura. Está toda la literatura clásica, fundamentalmente occidental, pero hay también calas en algún pensador o en algún escritor de otros ámbitos. Pero efectivamente, el núcleo central, quiero decir, hay poetas turcos, hay alguna referencia, algún clásico chino, de la literatura china, pero evidentemente el peso fundamental es el peso de la cultura, de la civilización occidentales. Sí. Muy bien, pues si te parece vamos ya a desmenuzar, ¿no? Porque no hay tiempo para desmenuzarlo, claro. Ni queremos tampoco desmenuzarlo, no sería la palabra. Ni yo sería capaz tampoco de estar hablando una hora acerca de estos libros, ¿no? Como sí, pero coméntanos eso, las principales líneas, sí, ¿no? Los ejes básicos que pueden ayudar a un lector a interesarse por el libro. Eso es. La utilidad de lo inútil aparece con digamos, subtítulo, o por lo menos un término inicial introductorio, que es manifiesto. De manera que tenemos la utilidad del inútil, un título suficientemente explícito de qué nos vamos a encontrar, e inmediatamente después, como apertura al texto, antes de empezar, manifiesto. Aquí hay una voluntad explícita de, bueno, transmitir una posición. Diríamos una posición, una toma de postura. Es una proclama de Ordine en favor de, o voy a empezar por lo negativo, en contra de lo que podríamos llamar, llama él, la lógica del beneficio. Ordine es muy crítico con las instituciones culturales, escuelas, universidades, laboratorios, museos, centros de investigación, y también con las disciplinas humanísticas y científicas, a las que ve en nuestro mundo demasiado vinculadas al mercado, a lo económico, a la capacidad de producir beneficios, de obtener ganancias, de resultados prácticos. Y esto lo ve no como algo, digamos, como una deficiencia de las instituciones en sí, sino, en cierto modo, una deficiencia provocada por el signo de los tiempos. Este es el mundo en el que estamos. Postula, por el contrario, que estas instituciones, y lo que me interesa a mí particularmente de todas ellas, todas me interesan, pero particularmente por profesión y por el ámbito en el que estamos, Radio Universidad de Salamanca, es la escuela, es la universidad, deberían preocuparse por el saber al margen del beneficio, al margen del resultado. Lo que defiende es la utilidad de los saberes que aparentemente son inútiles, de los saberes que no producen resultados constatables, tangibles, a corto plazo. A corto plazo, porque uno de los hilos por los que transita el argumentario de Ordine es que lo aparentemente inútil acaba generando utilidad. Pero la idea es, no pensemos de entrada, es decir, esta sujeción, este sometimiento, y esto lo planteábamos quizá el otro día, no recuerdo bien, pero hoy va a salir también, y en los próximos días también, esta idea del sometimiento de las instituciones escolares a la escuela. Y esto ya lo planteábamos, yo creo, esta idea del STEM, que para mí es un caballo de batalla, ¿no? El STEM es el mantra, sí, el acrónimo de las siglas en inglés, matemáticas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Efectivamente, el mercado pide esto. Y la universidad debe dar esto. Obviamente, en ese planteamiento que hacíamos la semana pasada de que el mundo se postula, y el mundo educativo también, de una manera maniquea, en una supuesta disyuntiva que es o blanco o negro, ninguno de los dos extremos, a mi juicio, tiene razón. ¿Cómo va a olvidar la universidad? ¿Cómo va a olvidar la escuela? ¿Cómo va a olvidar un instituto como el que alberga, una institución como la que alberga la radio? Un sitio de investigación, desarrollo, etcétera? ¿Cómo va a olvidar el mercado? ¿Cómo va a permanecer al margen de lo práctico? Es inevitable. Ahora, una cosa es que permanezca al margen de lo práctico y otra cosa es que solo tenga cabida en las instituciones culturales lo que da dinero, lo que tiene un resultado inmediato. Ahí entraría la polémica trivial en su formulación, pero tiene mucha más hondura, que es, ¿y el arameo? ¿Eliminamos los estudios de arameo? Una de las partes de la utilidad de lo inútil, una de los pequeños, hay cientos de hilos. En la Universidad de Salamanca hay estudios de arameo, por cierto. Fíjate que Ordine, una de las muchas cosas de las que habla, de manera sucinta,
habla de una cosa clásica, de un texto clásico. ¿Para qué sirve un teorema? Es decir, como una especie de condensación en una frase clave de todas las posibles reflexiones que encierra el tema que pone encima de la mesa. Es decir, sigue siendo, como te puedes imaginar, la respuesta de Ordine a estas preguntas va a ser que sí, va a ser afirmativa. Siguen siendo útiles las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la música, el arte, la literatura, la poesía, la cultura, la enseñanza de verdad, no la enseñanza sometida a la inmediatez del mercado, la enseñanza corta de miras de la repetición funcionarial del profesor de toda la vida, podríamos decir. La enseñanza con mayúsculas, el saber con mayúsculas. ¿Siguen siendo válidas? Evidentemente bien. Evidentemente sí. Nos habla Ordine de que lo importante sigue siendo, lo ha sido, debería seguir siéndolo, el pensamiento crítico, la imaginación, la curiosidad, la reflexión, la filosofía, lo que podríamos llamar los nebulosos territorios del espíritu, frente a lo tangible, frente a lo concreto, las emociones, el arte, la reflexión sobre el lento fluir del tiempo, la indagación reposada sobre los ideales que definen lo mejor de nuestra civilización, la dignidad, la verdad, la libertad, el amor, la amistad, la belleza, todo eso sigue siendo fundamental. Y lo que hace Ordine es... ¿Qué sería de nosotros sin todo eso, claro, Alberto? ¿Qué sería de la del propio Occidente sin todo eso? Claro, es que somos eso, fundamentalmente. Claro. Fíjate que representado en un lema, también muy breve, pero que le puede dar al oyente o al lector una idea de por dónde van los tiros, un juego muy simple. Habla Ordine de la qualitas y la quantitas. Lo importante no es tanto la cantidad como la calidad. Es decir, aquellos valores que hablábamos la semana pasada que una institución escolar debe conservar, debe preservar, debe transmitir. Aquellos valores que, en definitiva, además, como digo, constituyen lo esencial, lo que nos permite vivir con dignidad realmente. De manera que tenemos, por un lado, la crítica a ese economicismo imperante. Por otro lado, la proclama en favor de estos valores, diríamos, más nobles. La utilidad que tiene, la utilidad potente, poderosa, que afecta a nuestras almas de lo inútil. Y luego tiene una componente de grito de alarma. Ordine llama la atención del lector y dice, cuidadito, preocupaos. No me resisto a leer un pequeño texto. Si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Y en ese momento, cuando la desertificación del espíritu nos haya ya agostado, será en verdad difícil imaginar que el ignorante Homo sapiens pueda desempeñar todavía un papel en la tarea de hacer más humana la humanidad. Ahí está el manifiesto. Hacer más humana la humanidad. Ese es el propósito. Ese es el propósito que debería guiarnos a los profesores en secundaria, a los profesores en la universidad, a quienes hacemos radio en la universidad o en donde sea, a quienes hacen televisión, a quienes hacen cultura, a quienes hacen arte, a quienes son empresarios. Evidentemente quieren ganar dinero. ¿Cómo se va a poder vivir sin ganar dinero? No comeríamos. Pero cuidado, no olvidemos lo esencial. Lo que hace humana la humanidad es todo esto. Y ese, diríamos... ¿Y él cree que eso está en peligro? Él cree que está en absoluto peligro, nos manda su grito de alarma y dice, y no se limita a ser un cenizo quejoso que se lamenta llorando por las esquinas en el mundo que se ha perdido, aquel mundo del pasado que nunca fue así como lo recordamos, pero bueno, aquel mundo del pasado en donde la gente leía de verdad, era seria, era profunda, reflexionaba, etc. No, hay una propuesta. Hay de nuevo, como decíamos el otro día con Luri, hay una vertiente propositiva en el libro. ¿Cuál es esa vertiente propositiva? La vertiente es, ahí van los textos. Ahí van los textos, rastreo en la literatura, rastreo en el arte, sobre todo en la literatura, porque estamos hablando de un libro, aunque hay referencias a la música, hay referencias al arte, rastreo a la ciencia, por supuesto, no hace distinción alguna. Hay un libro clásico de hace 100 años de Snow, de las letras y las ciencias, la supuesta, los dos saberes, la absurda,
supuesta distinción entre ciencias y letras. Que todavía se sigue produciendo, por cierto. Claro, Alberto. claro. Ordine hace referencia en sus textos también a la ciencia no inmediatamente práctica, podríamos llamar a la ciencia más especulativa, más teórica, y también la reivindica, ¿no? Entonces hay el grito de alarma y hay una proposición. Lo fundamental del libro es presentarnos ese mundo valioso de la literatura, de los clásicos, que luego estará en el segundo libro también, y nos lo presenta a través de un planteamiento fragmentario, hecho de citas, de aportaciones diversas, de comentarios, de pensamientos, de reflexiones. Él dice de sí mismo, de su libro, que no es un texto orgánico, es un picoteo. Una mezcla. Una miscelánea. Efectivamente, uno tiene a veces, yo no lo sé, esto no lo puedo comprobar, pero uno leyéndolo tiene la impresión de que a veces alguno de los textos hubiera podido aparecer como artículo, o hubiera podido aparecer en una revista, como si hubiera podido tener utilidad también en otros contextos, que luego el propio Ordine ha seleccionado, ha filtrado y los ha presentado de una manera coherente, ¿no? Hay 3 partes en el libro que quiero resaltar para que el oyente se sitúe. Hay una primera parte, en total son unos 50 capítulos muy cortos, estamos hablando de un libro de 150 páginas, entonces hay una primera parte que tiene que ver con fundamentalmente la literatura. Entonces rastrea en obras literarias a fragmentos de diferentes autores que defienden precisamente, que sostienen directa o indirectamente esta tesis de la utilidad de lo inútil, ¿no? Y ahí tienes, pues para que veas el elenco de autores, ¿no? Está Keynes, pero está Vargas Llosa, está también David Foster Wallace, que murió hace nada, es decir, muy presente. Está Dante, está Petrarca, pero está García Márquez. Está Stevenson, está Baudelaire, está Tomás Moro. Está Platón, Shakespeare y García Lorca. Stevenson, El Quijote, Aristóteles, está Dickens, está Ionesco, está Hegel, está Sócrates, está Italo Calvino, está Cioran, está Víctor Hugo, está Tocqueville, está Bataille. Hay un elenco desbordante. Como digo, hay 200 referencias en el índice bibliográfico final, con textos muy escogidos, anticipo también, no lo siento tanto, a pesar de que digo que lo siento la autopromoción. Dentro de unos meses voy a hacer en Buscando Leones en las Nubes algunos programas dedicados a este libro, con fragmentos, con la lectura de fragmentos relacionados del mundo clásico, sacados de los libros de Ordine, y probablemente, está todavía por inventar el programa, probablemente con música clásica, con pequeñas piezas cortas de música clásica para encajar en esta noción global de lo clásico, ¿no? Bueno, Esa es la primera. Qué inmensísimo patrimonio tenemos, Alberto. Claro. Y entre paréntesis, qué inmensas posibilidades da la radio de disfrute para el que hace la radio y yo creo de comunicar todo este tipo de cosas. Pero cuando hablabas de todos esos nombres que aparecen textos, en la utilidad de lo inútil, es que es un patrimonio absolutamente apabullante, ¿no? Qué grandes autores, qué grandes pensadores a lo largo del tiempo. Dedica su capitulito monográficamente a cada uno de ellos y ahí habla de esos valores que están en los textos: democracia, libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho a la crítica, tolerancia, solidaridad. En definitiva, lo más noble de una democracia, lo más noble de lo que ha sido capaz de construir cultural, política, social y hasta diría económicamente el ser humano. Una democracia con mayúsculas. Los fundamentos de Occidente, yo creo también. Claro, ¿no? Exactamente. Vuelvo a insistir en lo de Occidente. Sí. Bueno, no sé si... Sí, quiero decir, muy rápidamente rápidamente, porque nos vamos con clásicos para la vida. Antes de entrar en clásicos, hay una segunda parte que se centra en la enseñanza, y ese es el vínculo con esta serie, en donde defiende Ordine la presencia necesaria, imprescindible de todos esos clásicos en el ámbito educativo. Entonces se queja, denuncia el declive de los clásicos, la rebaja de las humanidades en los planes de estudio, el énfasis en la inserción laboral. Se pregunta de manera retórica, para dar respuesta muy contundente inmediatamente después: ¿para qué enseñar las lenguas clásicas en un mundo en el que ya no se hablan y sobre todo no ayudan a encontrar trabajo? Bueno, pues esa sería la objeción habitual. La segunda parte es, de nuevo, con textos de autores clásicos, reivindica la importancia son 17 pequeños capítulos, la importancia de las humanidades, por resumir, o la ciencia no directamente práctica, más especulativa, en el ámbito escolar. Y hay una tercera parte que de nuevo da voz a los clásicos, mucho más breve que las 2 primeras, en donde reflexiona sobre 3 grandes cuestiones de la vida humana. Uno es la dignitas hominis, la dignidad del hombre,
el amor y la verdad. La importancia de estos tres valores, diríamos, a partir de nuevo de referencias de diferentes textos. Quiero decir también, antes de entrar en los clásicos, que el libro es muy cortito, pero incorpora, quizá por eso incorpora, un ensayo final de otro autor, Abraham Flexner. Es un ensayo de 1937, que se llama La utilidad de los conocimientos inútiles, y por tanto muy coincidente en las tesis con el planteamiento de Ordine, con la novedad, con la aportación de que se trata de un científico. Flexner fue un científico, fue un pedagogo, amigo de Einstein, amigo de Oppenheimer, creó con ellos el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en Estados Unidos, y es un estudio que está muy volcado hacia el lado de la ciencia, por lo tanto esta cuestión humanística la complementamos con la versión más científica, y de nuevo explica cómo los grandes descubrimientos científicos, dice, desde las telecomunicaciones hasta la electricidad, han partido de las enseñanzas. No es un señor que un buen día descubre la bombilla. Para que se descubra la bombilla, mucho tiempo antes ha tenido que haber gente que en sus laboratorios ha investigado sobre cosas aparentemente sin sentido, sin nada que ver con ello, es cierto. Por tanto, esa es la ciencia. Eso es, en suma, la utilidad de lo inútil, con este ensayito final de Flexner, ¿no? Un libro apasionante, ¿no? Con un elemento común, que es el rastreo, que es la cala en los clásicos, aparece en el año 2017, como digo, Clásicos para la Vida, una pequeña biblioteca ideal. También es indispensable a mi juicio. Hay un pequeño estudio preliminar de 40 páginas en donde, en definitiva, y como no tenemos tiempo, pues tampoco voy a indagar mucho más en ello, no voy a subrayar mucho más, en definitiva se sostienen las tesis que ha venido sosteniendo en el libro anterior, ¿no? Lo importante de, bueno, dejar de lado o no considerar en un primer término los planteamientos mercantilistas y ocuparse mejor de estos valores de los que hemos hablado, etc. Y cómo en ese sentido los clásicos encierran muchas enseñanzas muy valiosas más allá de su utilidad práctica, ¿no? Y luego la segunda parte, que es la parte sustancial, es el núcleo central del libro, son 50 fragmentos de otros tantos autores clásicos, muy breves, en los que se nos ofrece, como dije hace un rato, el texto originario en su idioma originario, luego la traducción y luego la pequeña glosa de Ordine, muy sugerente, muy abierta, muy inductora de reflexiones, muy inductora incluso de acciones. Quiero leer este libro, quiero saber más, ¿no? Con una cierta frustración. No puedes llegar a todo, a lo que llega un genio, un sabio, un maestro como es Ordine. Fíjate, quiero contarle también para que el oyente bueno, pues pueda también sentirse atraído más allá de lo que estoy contando. Durante más de 15 años, Ordine, gran profesor, no hay más que verlo en charlas en internet para darse cuenta de que es un gran profesor, leía en clase a sus estudiantes, una vez por semana, citas de obras en verso o en prosa, no necesariamente vinculadas al programa de su asignatura, con este pozo de fondo de inducir en ellos la lectura, el interés por los clásicos y además también una digamos, vertiente muy pedagógica, que es quitar el miedo. No te asustes, te voy a dar el texto clásico, lo vas a disfrutar. Él defiende que los fragmentos no es la forma, lo que tiene que hacer el sistema educativo no es dar fragmentos, tiene que dar la obra entera, tiene que exigir que el alumno lea las obras enteras, pero en cualquier caso leía un fragmento y, vamos a decirlo así, con un verbo muy prosaico, los destripaba a sus alumnos y efectivamente constataba que la experiencia era muy fructífera. La prolongó, como digo, durante 15 años y luego la trasladó al ámbito escrito, porque una revista, el Seminario 7, que es el seminario dominical del Corriere della Sera, le dejó una columna durante unos cuantos años, una columna muy breve, en donde introducía algunos de sus textos e incorporaba algunos nuevos de sus clases, ¿no? Luego, al cabo de un tiempo, en 2015, de septiembre de 2014 a agosto de 2015, durante un año, fue publicando en el suplemento estas columnas. Y entonces luego, con posterioridad, recogió, me imagino que habrá seleccionado, una antología de algunas, son 50 en definitiva, no sé cuántas ha hecho a lo largo de su vida, seleccionó unas 50 de esas columnas del periódico y las presentó en el libro. Y hay páginas, ahí están de nuevo, el elenco de autores incorporados es extraordinario, son 50, pero hay páginas memorables, ¿no? Yo, si tuviera tiempo, leería, ya digo que van a ir a Buscando Leones en las Nubes, ¿no? Sí. Hay un texto sobre Ciudadela, un texto de Saint-Exupéry, vinculado, además lo trae a la actualidad, que habla del amor, pero lo vincula con la violencia, con la posesión y con la violencia sobre las mujeres. Hay una glosa fantástica al
al Mercader de Venecia, de Shakespeare. El Mercader de Venecia es una obra de Shakespeare, cuento la batallita personal. Mi padre compraba una colección de Crisol, los clásicos de Crisol, y yo los devoraba cuando tenía 14 años, y uno de los clásicos que aparecía era el Mercader de Venecia. Y a mí me impresionó aquella escena, quizá lo conozcan los oyentes, de Shylock, el que quiere pagar, es decir, tiene que pagar la deuda, exactamente 1 libra de carne, y esa libra se la da del corazón, que tiene que ser 1 libra, ni 1 gramo más, ni medio gramo más, ni medio. A mí me impresionó aquella escena. Bueno, pues hay una glosa por parte de Ordine fantástica del Mercader de Venecia. Hay 50.000, el banquete de Platón, por ejemplo, un texto muy interesante en donde habla del eros y la educación, de la educación como seducción. Esa idea del disfrute. Dice también la laboriosa conquista que supone el conocimiento, el saber. Yo qué sé, Memorias de Adriano, ese clásico de Maravilla, que hace un análisis estupendo acerca de la importancia de las bibliotecas. Está Goethe. Hay que decía hace un rato, poeta turco, Nazım Hikmet, que hay se llama el poema Tal vez mi última carta a Mehmet, y que incluye un homenaje emotivo, conmovedor a la humanidad. Está Dickens y la canción de Navidad, está Robinson Crusoe, está un pasaje del Principito, de nuevo Saint-Exupéry, está 100 años de soledad. Hay 50 exactamente textos. Y está Lorca también, ¿no? Está Lorca también, de Lorca está aquel texto que él habla de lo importante que son los libros. Está, por ejemplo, que lo cita mucho, yo lo he visto en diferentes conferencias de él, está el texto de Camus, cuando a Camus le dan el premio Nobel, después de escribir a su madre, o de llamar a su madre, de escribirle, lo primero que hace es escribir a su profesor, a su maestro de chaval. Camus vivió en Túnez, o en Argelia, perdón, no recuerdo de nuevo, aquí me fallan los datos, si yo fuera un erudito sabría exactamente si en Argelia. Yo creo que Argelia, pero también puede ser Argelia. Yo recuerdo la gran novela una de las grandes novelas, en este caso autobiográfica, de Camus, que es el primer hombre, que cuenta su infancia, y yo creo que es en Argelia. En cualquier caso tenía un maestrillo, su vida era muy humilde, no tenía medios. Si no hubiera tenido ese maestrillo cercano, cariñoso, probablemente Camus no hubiera llegado a ser premio Nobel. Y cuando es premio Nobel, lo primero que se le ocurre, más allá de su madre, con la que estaba muy unido, es escribir a su maestro y le recuerda lo importante que fue para él aquel magisterio. Y esto lo glosa también de una manera muy emotiva, Ordine. En cuanto a intervención pública tiene, yo lo he visto montones de veces, y en este libro también. Hay 50.000 cosas, está Suiz, está Balzac, está Flaubert, está Plauto, está Homero, está Montesquieu, está Pessoa, está un texto precioso sobre el beso, a partir de un fragmentito de Cyrano de Bergerac. Hay un alegato final a favor de la educación extraído de un texto de Einstein. En definitiva, son 2 libros magníficos, apasionantes, que aseguran en sí mismos horas de lectura estimulante, y fuera de sí mismos nos abren la pista a otras horas y días y semanas y meses de otras lecturas que podemos completar. Nos amplía horizontes, por lo tanto. Nos amplía horizontes, y además, no quiero cerrar el programa sin hablar con esta connotación especial en relación con la enseñanza, con esa reflexión acerca del mundo de la educación, acerca de la importancia que tienen todos estos saberes en la formación de futuras personas, de futuros ciudadanos, de futuros miembros de una sociedad. Porque sobre todo la serie que iniciábamos la semana pasada, o que iniciaba la semana pasada, ponía el acento, ¿no?, en ese tema de la educación. Alberto, como siempre, pues vamos pasados de tiempo, aunque creo que hoy estamos un poquito más comedidos. ¿Qué te parece si nos propones o nos presentas la canción que va a concluir, con el que va a concluir el programa, o con la que va a concluir el programa, después de que también nos leas un fragmento? Uh-huh. La canción pensé en alguna de las referencias musicales de música clásica que aparecen en los libros, pero me he decantado por otra canción más contemporánea, y que se vincula con esta referencia del mundo de los clásicos, ¿no? La Odisea de Homero se cita constantemente en ambos libros. Y hay una canción de Susan Vega que se llama Calipso,
que recrea una de las historias de la Odisea, que quizá nuestros oyentes que la conozcan, por cierto, un paréntesis, quizá en los próximos meses traiga aquí una nueva versión que se acaba de publicar de la Odisea en la editorial Blackie Books, una nueva traducción, un libro muy interesante, la Odisea siempre lo es, pero esta nueva traducción que incorpora estudios adicionales es también, yo estoy en ello en este momento, no sé si me dará para luego presentarla, será dentro de meses en cualquier caso. En la Odisea hay una de las historias en donde Ulises naufraga delante de una isla. En esa isla vive Calipso. Calipso es la hija de Atlas. Y bueno, Calipso lo engancha durante años, me parece que pasa 7 años en la isla, lo seduce con los encantos de la propia isla y le abre su mesa, le abre su casa, le abre su lecho y Ulises pasa 7 años, mantiene vivo el recuerdo de Penélope, sigue queriendo marcharse y efectivamente acaba marchándose. Calipso lo deja, recibe una llamada de los dioses para que deje marchar a Ulises. Y después hay diferentes versiones, hay quien habla de 5 años, la versión de Homero habla de 7 años en la isla. Y Susan Vega recrea esta historia en Calipso y habla precisamente con muchísimas referencias de ese mito de la novela. He preferido una voz preciosa, desde luego, la de Susan Vega. A mí me encantaba la primera canción que yo escuché suya, creo, My Name is Luca, creo que es de Susan Vega. Qué voz tan bonita, porque además creo que esa canción era a capela, no tenía música. Sí, tenía una guitarra muy acústica, muy básica, sí. Ahí en Buscando Leones en las Nubes, en el blog del programa pueden encontrar en los ya cerca de 700 programas que van ahí incluidos, se pueden encontrar 2 monográficos dedicados a Susan Vega que dediqué hace unos cuantos años, con música de ella y letras, y parte de las letras de sus canciones. El texto con el que cierro es un texto de La utilidad de lo inútil, en donde, de esta segunda parte que hablaba, vinculada con la enseñanza, en donde se contienen concentrados estos argumentos en favor de la presencia de los clásicos y en contra de la productividad de la enseñanza como horizonte último por el que ésta se debe regir. Muy bien. Con esto cerramos y nos despedimos. Vamos, y nos despedimos, sí. Muchas gracias, Alberto. Vamos con el fragmento. Dentro de 7 días. Antes de pasar a leer algunas páginas de los grandes clásicos de la literatura, quisiera detenerme un momento en los efectos catastróficos que la lógica del beneficio ha producido en el mundo de la enseñanza. Martha Nussbaum, en su hermoso libro Sin fines de lucro, nos ha proporcionado hace poco un elocuente retrato de esta progresiva degradación. En el curso de la última década, en buena parte de los países europeos, con alguna excepción como Alemania, las reformas y los continuos recortes de fondos financieros han trastornado, sobre todo en Italia, la escuela y la universidad. De manera progresiva, pero muy preocupante. El Estado ha iniciado un proceso de retirada económica del mundo de la enseñanza y la investigación básica. Un proceso que ha determinado también, en paralelo, la secundarización de las universidades. Se trata de una revolución copernicana que en los próximos años cambiará radicalmente la función de los profesores y la calidad de la enseñanza. Casi todos los países europeos parecen orientarse hacia el descenso de los niveles de exigencia para permitir que los estudiantes superen los exámenes con más facilidad, en un intento ilusorio de resolver el problema de los que pierden el curso. Para lograr que los estudiantes se gradúen en los plazos establecidos por la ley y para hacer más agradable el aprendizaje, no se piden más sacrificios, sino que, al contrario, se busca atraerlos mediante la perversa reducción progresiva de los programas y la transformación de las clases en un juego interactivo superficial basado también en la proyección de diapositivas y el suministro de cuestionarios de respuesta múltiple. Pero hay algo más. En Italia, donde el problema de los que pierden el curso alcanza dimensiones preocupantes, las universidades que logran el objetivo de graduar a un estudiante en los años previstos por la ley reciben el premio de una financiación ad hoc. Los centros que, por el contrario, no satisfacen los protocolos ministeriales sufren sanciones. De este modo, si se matriculan 1.000 estudiantes en el año 2012, 1.000 graduados deberán tener su título al final del trienio. Una aspiración noble y legítima si a los legisladores, además de la quantitas, les interesara también la qualitas. Por desgracia, sin embargo, renunciando a evaluar con qué competencias reales concluyen su ciclo de estudio los nuevos titulados, el mecanismo en acto se transforma en una estratagema que empuja a las universidades, cada vez más comprometidas por la penuria de fondos en la búsqueda poco escrupulosa de subvenciones, a hacer lo imposible
para producir nuevas jornadas de titulados.